iniciaría la presentación un poco retomando lo que mencionabas, Katia, sobre las víctimas concretas de la corrupción. Uno de las líneas de trabajo más importantes que tenemos en este momento es justo la identificación de víctimas concretas de la corrupción, que la corrupción no es un crimen que no tenga víctimas. Y tomamos eso como norte del trabajo que estamos haciendo en la oficina relacionado al tema de corrupción y derechos humanos. Sería importante comentarles, además, que la posición que yo tengo, que mencionaba Katia, que es oficial de Derechos Humanos y Anticorrupción, es una posición nueva, es una posición que antes no existía en la oficina, y mucho del trabajo que se hacía en la oficina relacionado al tema de corrupción y derechos humanos se hacía de manera ad hoc, porque teníamos resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que se relacionaban con temas de corrupción y le pedían a la oficina que hiciera cierto tipo de informes o cierto tipo de análisis, y un poco a partir de esto es que se avanzaba en el trabajo de corrupción y derechos humanos. Y es desde el año pasado, desde julio del año pasado, que se estableció una posición específica para trabajar el tema de corrupción y derechos humanos a nivel global. Y desde julio del año pasado que yo asumí esta posición, y es interesante también mencionarles que esta posición uno pensaría que podría estar usualmente ubicada en la sección de Estado de Derecho de la oficina, que es desde donde tradicionalmente se ha trabajado el tema de corrupción y derechos humanos en la oficina, relacionado a temas de corrupción en la administración de justicia, protección de personas defensoras de derechos humanos, pero la posición está basada en la sección de derechos económicos, sociales y culturales de la oficina. Y esto responde a una decisión estratégica de la oficina de continuar, evidentemente, trabajando los temas de corrupción y derechos humanos en la administración de justicia, protección de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones, personas que denuncian la corrupción, pero también trabajar muy específicamente los impactos que los actos de corrupción tienen, los crímenes de corrupción tienen sobre el goce efectivo de derechos económicos, sociales y culturales. Y esa es parte de la visión estratégica de la oficina hacia el futuro. Y parte de esta visión estratégica, y en este último casi año, nos hemos concentrado en preparar una estrategia, diseñar una estrategia para lo que va a ser el trabajo de la oficina en los próximos 5 años en materia de corrupción y derechos humanos. Y en esa identificación o en ese proceso de definición de la estrategia de la oficina para el trabajo de corrupción y derechos humanos, hemos identificado dos grandes líneas en las cuales se va a enfocar este trabajo. Y la primera es garantizar que los esfuerzos y las políticas anticorrupción tengan un enfoque de derechos humanos y centrado en las víctimas. Y la segunda es la investigación de casos de corrupción, de casos de violaciones de derechos humanos derivadas de actos de corrupción enfocadas en los impactos en derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva que involucre la prevención, la efectiva administración de justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos a causa de crímenes de corrupción. Estas son como las dos más importantes líneas de trabajo, estos dos ejes principales para los próximos años en el trabajo de la oficina. Pero el trabajo de corrupción y derechos humanos en la oficina no es nuevo, no es un tema nuevo. Justo Katia nos mencionaba en su introducción este informe tan importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2019. El sistema de Naciones Unidas, la primera resolución, de hecho, que se refirió a temas, al vínculo entre corrupción y derechos humanos, es una resolución del año 1992. Fue la primera resolución en la que se habló efectivamente del vínculo entre corrupción y derechos humanos y se recomendaba inclusive el establecimiento o el desarrollo de una convención internacional sobre corrupción y derechos humanos como un elemento fundamental. Y posteriormente, inclusive, hubo una relatoría
de Derechos Humanos y Corrupción, una relatoría que se estableció en el año 2002 y que se descontinuó cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos y se hizo una revisión de los mandatos. Esta relatoría produjo, de hecho, una serie de informes importantes, una serie de informes que inclusive hacen también vínculos importantes con los impactos en derechos económicos, sociales y culturales, y produjo un trabajo muy importante que ha sido mucho de la base del trabajo que actualmente se hace hoy en la oficina. Actualmente, en el contexto de corrupción y derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos existen 3 resoluciones que son de fundamental importancia para el tema. Una de ellas es la resolución de buen gobierno y derechos humanos. Otra de ellas, que tiene un nombre sumamente largo, pero es el efecto negativo de la no repatriación de fondos de origen ilícito a los países de origen en el disfrute de los derechos humanos. Y estas 2 últimas resoluciones, esta última resolución se acaba de aprobar, de hecho, en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos, y le ha pedido a la oficina que haga un informe sobre cuáles son los obstáculos a la repatriación de los fondos. Y la otra resolución es una resolución que va a ser presentada para la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en junio, que es la resolución de los efectos negativos que tiene la corrupción en los derechos humanos. Esta es una resolución emblemática que se aprueba cada 2 años en el Consejo de Derechos Humanos y la próxima va a ser presentada ahora en junio de este año. Se han producido una serie de informes muy importantes por parte de la oficina, por parte del Consejo Asesor, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos. Además, informes en los que el Consejo Asesor ha recomendado, el Comité Asesor ha recomendado el posible establecimiento de un procedimiento especial sobre corrupción y derechos humanos, ya sea en la forma de una relatoría o de un grupo de trabajo, lo deja abierto, deja la recomendación abierta, y es una recomendación que está abierta en este momento a decisión de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, una decisión que puede tomar el Consejo en algún momento. Sin embargo, creemos que hay mucho más que se puede hacer y evidentemente los órganos y los mecanismos de derechos humanos abren una posibilidad importante y seguramente Feliciano se referirá también a estos temas, pero tenemos oportunidades frente al examen periódico universal, frente a los órganos de tratados de Naciones Unidas. El año pasado, en el 2021, los órganos de tratados emitieron una declaración conjunta sobre corrupción y derechos humanos e hicieron un llamado a los estados a presentar en sus informes periódicos a los órganos de tratados, a presentar información sobre corrupción y derechos humanos vinculados evidentemente a los temas que tratan cada uno de los órganos de tratados, incluyendo desaparición forzada, derechos económicos, sociales y culturales y los demás temas abordados por los órganos de tratados, y haciendo también un llamado a las organizaciones de la sociedad civil. Justo Katia mencionaba el rol fundamental que tienen las organizaciones de la sociedad civil de presentar información a los órganos de tratados sobre estos temas. El proceso de revisión paritaria que tiene la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, evidentemente es un proceso muy importante, pero al mismo tiempo es un proceso que se beneficiaría de poder tomar en cuenta la importante información que es producida en el contexto de los órganos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas. Creemos que tanto el examen periódico universal como un proceso también de revisión entre estados, como el proceso de revisión paritaria de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, son procesos que se beneficiarían mutuamente de ese intercambio de información, y es algo que también en el marco de la estrategia que estamos diseñando para la oficina y para el trabajo de los próximos años, es algo en lo que ojalá podamos trabajar hacia el futuro con también la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Creo que hay algo que me gustaría retomar, que mencionaba Katia, como cuando te referías a los dos
de alguna forma como mundos separados, como caminos que han transcurrido el movimiento anticorrupción, y el movimiento de derechos humanos. Justamente en el trabajo que estamos haciendo actualmente en la oficina y en el proceso de diseño de esta estrategia es como vemos que definitivamente, y a partir de los informes de la oficina, de las resoluciones del Consejo y el diseño de esta estrategia, como vemos que evidentemente son agendas complementarias, son agendas que se retroalimentan y justamente en uno, y ya para terminar también, en el segundo punto de nuestras líneas complementarias de trabajo que les mencionaba al inicio, que es respecto a la investigación de casos de violaciones de derechos humanos que respondan a actos de corrupción, es que una de nuestras estrategias, evidentemente, es poder diseñar una metodología de análisis en el que podamos identificar los actos de corrupción que puedan originar violaciones de derechos humanos y trabajar respecto a, evidentemente, temas legales complejos como la identificación de las víctimas, el nexo de causalidad, el análisis de las violaciones de derechos humanos y poder hacer recomendaciones específicas. En este análisis que vamos a hacer a través de casos de estudio que estamos empezando a trabajar en la oficina, es donde esperamos además ver muy claramente cuál es la complementariedad entre estas dos agendas en la práctica y son casos de estudio que esperamos presentar y poder someter a un análisis. Muchas gracias, Katia.